Cuando uno se plantea si se indemniza suficientemente el daño moral en España, hay que primero preguntarse qué se entiende por daño moral. Y el gran problema de nuestra jurisprudencia en España es que se está llamando daño moral a cosas que no lo son. Se está utilizando el daño moral, el concepto del daño moral, como un cajón desastre, como un concepto comodín en el cual se están incluyendo partidas, daños, perjuicios que no son estrictamente daño moral. Si nos centramos estrictamente en lo que verdaderamente constituye el daño moral, es decir, el daño personal, tanto como perjuicio corporal como el daño llamado el daño moral puro, en ese caso entiendo que sí se indemniza suficientemente a tenor de los criterios jurisprudenciales al uso. La indemnización del honor, la intimidad y la propia imagen y de los daños que se le produce es claramente una indemnización por daño moral, estrictamente daño moral. Lo que pasa es que en la ley de 5 de mayo de 1982 se contemplan algunos criterios que el juez puede utilizar a la hora de reparar o de indemnizar los daños causados a esos derechos. Entre esos criterios que establece la ley hay algunas partidas que no son tampoco estrictamente daño moral, como la restitución del enriquecimiento obtenido por el que comete la infracción contra el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen. Por lo demás, es un daño moral como otro cualquiera, que siempre está sometido a la valoración jurisdiccional y el juez tiene que valorarlo con criterio de discrecionalidad, que no de arbitrariedad. Por lo tanto, el juez establece la cuantía de la indemnización a su voluntad, pero debe razonar los motivos por los que se cifran esa cantidad y, en segundo lugar, tiene que atenerse a los criterios que la propia ley de 5 de mayo establece. La ley reguladora del baremo, la ley vigente, establece el principio de objetividad, es decir, todos los daños derivados del accidente de circulación deben contemplarse y ser indemnizados con arreglo a los criterios y a las reglas del baremo. Este es un principio fundamental, el llamado principio de objetividad. Sí es verdad que existen en algunos preceptos del baremo, creo recordar que es el artículo 77, se contempla la posibilidad de indemnizar unos perjuicios excepcionales, es decir, además de los que normalmente se retribuyen con arreglo a los criterios del baremo, en atención a circunstancias muy excepcionales se pueden indemnizar otros perjuicios hasta un máximo de un 25% de incremento sobre el llamado perjuicio personal básico. La cuestión que se puede plantear es que existan otros perjuicios, otros daños morales que podríamos denominar extratabulares, como la angustia, el padecimiento que puede sufrir una persona que queda enclaustrada en un coche toda una noche. Eso no está completamente previsto en el baremo, puede considerarse un perjuicio moral extratabular y no hay que descartar la posibilidad de que en algún caso pueda reclamarse y tal vez indemnizarse en algún juzgado. No necesariamente haya que modificar el baremo, entiendo que el baremo todavía tiene escasamente 2 años de vigencia y por lo tanto hay que ver poco a poco las leyes, no hay que cambiarlas todos los días, hay que ver cómo va funcionando y efectivamente se podrán hacer algunos ajustes. Hoy mismo hay una ponencia muy interesante en este mismo congreso sobre la llamada Comisión de Seguimiento del Baremo, habrá que ver cómo está funcionando y sí, en su momento poder corregir algunas cosas, pero no creo que sea necesaria una reforma inminente del baremo.